noches. Les saluda el Dr. Du. El día de hoy vamos a ver la histología de la glándula mamaria, como van a ver en las imágenes proyectadas inmediatamente, de esta importantísima glándula del cuerpo humano y del sistema genital femenino. Muy buenas noches, bienvenidos y recuerdan que les saluda el Dr. Du. Hola, les saluda el Dr. Du. El día de hoy vamos a ver la histología de las glándulas mamarias. Esta histología no sería muy fácil de comprender sin entender o recordar perfectamente la anatomía, fisiología y endocrinología mamaria. Recuerda que le saluda el Dr. Du. La glándula mamaria es un cuerpo glandular par que proviene del latín mama y del griego mastos. Dentro de la histogénesis son glándulas cutáneas modificadas que provienen del ectodermo superficial de las crestas o líneas mamarias, que van a cada lado desde la axila hacia la región inguinal. En el ser humano normalmente involucionan, a excepción de las localizadas a nivel pectoral, como un botón o brote epidérmico profundo rodeado de mesénquima. Hacia la mitad del embarazo, de la parte profunda del brote surgen 10 a 20 brotes secundarios que luego se transforman en conductos. Cada uno de los conductos representa el primordio de un lóbulo mamario. Cuando hay secreción de leche por los pezones del recién nacido, se debe a estimulación estrogénica producida por la placenta y que llegan a la circulación fetal. Esta condición se conoce como leche de brujas. En la pubertad, al ser estimulada por estrógenos desde los ovarios y de la hormona de crecimiento desde la hipófisis, la mama empieza a desarrollarse. Crecen los conductos con pequeños engrosamientos al final de los conductos que son los precursores de los alvéolos posteriores. Los verdaderos alvéolos secretores se desarrollan durante el embarazo. El crecimiento en tamaño de la mama en la pubertad se debe al desarrollo de tejido adiposo y conectivo. En cuanto a la histología del pezón y de la areola mamaria, están revestidos por epitelio estratificado plano. Las papilas dérmicas son muy altas, por lo que la hemoglobina de la sangre capilar se transluce y le confiere a la areola un tono rosado en los niños y en personas de tez clara. La piel se pigmenta en la pubertad debido a la influencia estrogénica a los melanocitos de la areola. El pezón contiene abundante cantidad de músculo liso que se dispone de forma longitudinal y circunferencial. Esto es lo que hace que el pezón se contraiga y produzca erección. Aquí algunas de las características y elementos que forman el complejo areola-pezón. Nótese las características que habíamos indicado anteriormente. Alrededor de la areola se encuentran las glándulas areolares o de Montgomery, que sobresalen en la piel como pequeños nódulos que producen una secreción grasa que protege a la areola en la lactancia. Estos son totalmente fisiológicos, no son anormales. Muchas pacientes, cuando tienen algún tipo de inflamación de estas glándulas o tubérculos o nódulos de Montgomery, se asustan porque le relacionan generalmente con enfermedades malignas. También existen glándulas sudoríparas, apocrinas y ecrinas y las glándulas sebáceas. Los pezones son ricamente inervados y sus nervios aferentes sensitivos representan la vía del reflejo de erección del pezón, que lleva sus estímulos hacia las pars distales de la hipófisis para liberar prolactina y a la neurohipófisis para liberar oxitocina. La glándula mamaria propiamente dicha es una glándula alveolar compuesta por 10 a 20 lóbulos, separados de tejido conectivo y tejido adiposo. Cada lóbulo contiene numerosos lobulillos,
numerosos lobulillos conformados por grupos de porciones secretoras y adenómeros, que son los alvéolos. Los alvéolos están recubiertos por epitelio simple cúbico o cilíndrico, y entre el epitelio glandular y la membrana basal se encuentra tejido mioepitelial, cuyas prolongaciones que rodean a los alvéolos glandulares. Los conductos excretores. Cada lóbulo tiene una glándula independiente cuyo conducto excretor es el conducto galactóforo, que tiene su propia desembocadura en el pezón, cuyo orificio tiene un diámetro de 0,5 milímetros, por lo que puede verse a simple vista. A nivel de la areola, el conducto galactóforo se ensancha formando el seno galactóforo. En la desembocadura, el epitelio es estratificado plano que se hace biestratificado cúbico o cilíndrico en el seno galactóforo. Aquí en la imagen se ven de 15 a 25 conductos galactóforos que desembocan en la punta del pezón a través de los senos galactóforos individuales, que tienen un contorno plegado en forma o como una sierra. Las ramificaciones del conducto galactóforo conforman conductos interlobulillares, revestidos de epitelio simple cilíndrico, conductos y tejido conectivo interlobulillar. Cada lobulillo recibe un conducto terminal único. El conducto terminal y el lobulillo correspondiente constituyen la unidad funcional de la mama. Esta unidad ducto-lobulillar es en donde se inicia el cáncer mamario. Esta unidad ducto-lobulillar mide menos de 1 milímetro con la mama en reposo. Luego de ingresar al lobulillo y se ramifica en numerosos conductillos intralobulillares, tiene un epitelio simple cilíndrico bajo a cúbico. Entonces, aquí los interlobulillares, como estamos viendo, y dentro de ellos los intralobulillares. El tejido conectivo de la glándula mamaria se encuentra entre los lóbulos mamarios. Es un tejido interlobular denso que rodea todas las ramificaciones de un conducto galactóforo y tienen cierto entrecruzamiento. Desde la parte más profunda, cerca de la fascia pectoral, se encuentra una condensación de tejido conectivo que es la fascia profunda de la mama. La fascia profunda de la mama. Aquí. Desde la fascia profunda nacen bandas más gruesas de tejido conectivo que están entre los lóbulos que se fijan a la piel suprayacente. Estas bandas se denominan ligamentos suspensorios de la mama o ligamentos de Cooper, que son los retináculos más grandes del cuerpo humano. Y estos retináculos son los que le dan la forma péndula a la mama. En el embarazo y lactancia, estos retináculos se estiran por el aumento, el crecimiento y producción de leche. Y posteriormente, después del embarazo o después de que una mujer, siendo obesa, bajó de peso, estos ligamentos no vuelven a su estado natural. Es la razón por la que la mama puede quedar flácida. La mama en reposo se define como la mama de una mujer en edad fértil que no esté embarazada ni amamanta. En un corte histológico muestra predominio de abundante tejido conectivo denso interlobulillar entre los lobulillos. En este tejido se observan islotes de tejido epitelial formado por pequeños alvéolos rudimentarios y conductilios. Estos son pequeños acúmulos de alvéolos sin luz verdadera que son pequeños engrosamientos epiteliales masivos. Este tejido glandular sufre modificaciones en el ciclo menstrual y en la última mitad del ciclo porque la progesterona estimula las células de los alvéolos rudimentarios.
En la glándula mamaria activa, en cambio, conlleva un notable crecimiento del parénquima epitelial, con disminución de tejido conectivo, como estamos viendo en la imagen. Disminución del tejido conectivo intralobulillar, primero y luego interlobulillar. En el primer trimestre se nota un incremento del sistema de conductos excretores que forman numerosas ramificaciones terminales nuevas. Se ramifican en conductillos, en la glándula mamaria activa, en conductillos intralobulillares, por lo que se desarrolla gran cantidad de alvéolos todavía sin luz visible. En la segunda mitad del embarazo, los alvéolos se ensanchan y adquieren luz, mientras que las células epiteliales se tornan cilíndricas. La luz está ocupada por calostro. Calostro significa primera leche, que es una secreción eosinófila de hidratos de carbono y proteínas abundantes con gran contenido de anticuerpos. Este se secreta en los primeros días luego del nacimiento. Como estamos viendo en la imagen, los primeros días postparto disminuye el número de linfocitos en el estroma. La reducción de estrógeno y progesterona estimula la secreción de prolactina hipoficiaria. Después del calostro se produce leche verdadera con abundantes lípidos. Aquí la diferencia entre una glándula mamaria en reposo y una glándula mamaria activa. Nótese especialmente el tejido intra e interlobulillar, que prácticamente desaparece en la glándula mamaria activa, ocupada ahora por alvéolos que inicialmente no tienen luz, pero que posteriormente se van a llenar de la producción de leche. El crecimiento en el embarazo depende de la estimulación de estrógenos y progesterona producidas en el cuerpo lúteo de la gestación y de la placenta. Además, la prolactina y la somatotrofina coriónica humana. Aquí una mama en reposo, la mama en lactancia y la mama en el embarazo. Miren la gran diferencia, la mama en reposo, la mama en lactancia y la mama en el embarazo. Es importante notar la diferencia del tejido conectivo, que es lo que hace la diferencia, y lógicamente el número de alvéolos. Histológicamente se caracteriza por la presencia de cantidades crecientes de tejido glandular y disminución de adipocitos y tejido conectivo. En la mama lactante el tejido conectivo está más reducido. Al comienzo de un ciclo secretor los alvéolos son pequeños y vacíos, el epitelio plegado y células cilíndricas. La porción apical es irregular y sobresale hacia la luz. El núcleo se localiza en la porción basal de la célula y el citoplasma es eosinófilo, con cierta basofilia en la porción basolateral. En el transcurso del ciclo secretor, la luz de los alvéolos se llenan de leche que se ve como un material granulado eosinófilo con gotas de lípido. En cuanto a la secreción de la leche, se hace por secreción apocrina o merocrina. Aquí para que se deduzca la gran diferencia. La proteína de la leche es sintetizada en el retículo endoplásmico rugoso y se envasa en el aparato de Golgi en vesículas redondas que se liberan en el ápice de la célula, en el ápex de la célula, por exocitosis, que es una secreción merocrina, es decir, no hay ningún daño celular y no pierde ninguno de sus elementos, exclusivamente la sustancia. La lactosa y la inmunoglobulina A también se liberan por exocitosis. La inmunoglobulina A es fundamental para prevenir infecciones gastrointestinales en los lactantes. La grasa de la leche es sintetizada por el retículo endoplásmico liso y aparece como pequeñas gotas de lípido cercanas a él. La grasa, al migrar, forma grandes lóbulos de grasa. Estas gotas se liberan a la luz rodeadas por una delgada capa de citoplasma y plasmalema, por lo que la secreción aquí es apocrina. La secreción de leche se debe al estímulo de la prolactina proveniente de la porción distal de la hipófisis. En cambio acá vemos una secreción holocrina
Holo es total. Entonces aquí se liberan totalmente componentes completos entre núcleo, citoplasma y plasmalema. El brusco incremento de la secreción láctea después del nacimiento se debe a la disminución brusca de estrógenos y progesterona producidos por la placenta, ya que éstas contrarrestan los efectos estimulantes de la prolactina sobre la secreción láctea. ¿Cómo se mantiene la secreción de la leche? Por la continua acción de la prolactina sobre las células glandulares, debido a que en la lactancia la estimulación sensitiva del pezón por la succión lleva un impulso aferente hacia el hipotálamo y causa liberación de la hormona inhibidora de la prolactina, la dopamina, lo que incrementa la producción de prolactina. El vaciamiento se da por un reflejo de bajada de la leche o eyección láctea. Entre los episodios de succión se acumula leche en los alvéolos y conductos excretores. El estímulo del pezón desencadena estímulos que van al hipotálamo y llegan a los núcleos supraóptico y paraventricular. Las células neurosecretoras de estos núcleos inducen la liberación de oxitocina por la neurohipófisis, que a su vez provoca contracción de las células mioepiteliales de la mama, con lo que la leche fluye por los conductos galactóforos y se vacía hacia los labios del lactante. Este reflejo puede eyectar leche por sí mismo. La ovulación es inhibida en parte por la lactancia, ya que estrógenos y progesterona tienen niveles muy bajos. Esto se debe al efecto inhibidor de la prolactina sobre la hormona liberadora de gonadotropinas del hipotálamo, lo que reduce la secreción de LH y FSH. Solo se puede producir embarazo en la lactancia entre un 5 a 10%. Si la madre no inicia la lactancia, el ciclo menstrual se reinicia aproximadamente en 6 semanas. La regresión luego de la lactancia, al terminarse el estímulo de la prolactina, por reflejo neurohormonal, la secreción de alvéolos y conductos es reabsorbida. Las células epiteliales se degeneran y son fagocitadas por macrófagos de tejido conectivo, y el tejido glandular disminuye hasta reducirse a unos pocos conductillos en cada lobulillo. Aumenta la cantidad de grasa y tejido conectivo, por lo que la mama entra en estado de reposo. Por último, la involución de la glándula mamaria, en los años posteriores a la menopausia, existe una involución gradual que comienza en la periferia con atrofia y degradación del tejido glandular. En la edad avanzada, el tejido glandular desaparece por completo y se reemplaza por grasa, como se manifiesta en estudios mamográficos realizados. Aquí, en la imagen de lo que estamos diciendo. Muchísimas gracias. Recuerden, les saluda el Dr. Du. No olviden de suscribirse y hasta el próximo video. Gracias.